Muy buenos días para todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estos minutos acerca de la palabra de Dios desde mi oficina. Agradezco a todas las personas que me siguen por YouTube, por Instagram. Muchas gracias. Gracias por darle like a este vídeo. Para mí es un verdadero honor poder compartir la palabra de Dios a través de los medios sociales y estas redes que yo sé que a muchos nos han permitido aprender y edificarnos de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y es acerca del celibato. Creo que han señalado mucho a nuestros sacerdotes, mucho a nuestros obispos por el hecho de no tener esposa. Y bueno, con este revuelo que ha generado el ex sacerdote Lineros, pues la gente se cuestiona y tienen incógnitas, no saben cómo afrontar las preguntas que las personas le hacen. Bueno, yo quiero pues en este poco tiempo de pronto aclararles esas dudas, si es posible. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, bien puedan escribirme a mi correo germanmarroquin2015@hotmail.com. Con muchísimo gusto, ahí les atenderé las sugerencias y las inquietudes. Primero hay que entender un poco lo que es la historia, porque es que sin la historia no podemos realmente tener una base para comenzar. Alguien decía, pero bueno, la Biblia, ustedes hablan de la historia y hablan de la tradición. Bueno, yo les quiero decir que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, fueron los libros, esos libros no se escribieron, esos libros se contaban. El Pentateuco se escribió en la medida que el pueblo iba peregrinando. Pero a la medida que iban peregrinando se iban contando esas historias, lo que había pasado, la creación, todo lo que sucedió. Entonces Moisés, que es el autor del Pentateuco, fue el que comenzó plasmando lo que se contaba, lo que se decía dentro del mismo pueblo, y se generó el Pentateuco, lógicamente con la dirección de Dios, y se llevó a conocer lo que nosotros conocemos como la Torá o el Pentateuco, que son los libros que enmarcan gran parte de la ley. Entonces hay que tener en cuenta un poco de la historia, ¿sí? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Yo quiero que ustedes lean 1 Timoteo el capítulo 3, versículo 1 al 13. Quiero leer solo unos apartes que nos van a permitir conocer un poco lo que la Biblia dice. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado mucho vino y no pendenciero. Note que aquí hay una cosa curiosa, y es que dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, la única iglesia que consagra obispos es la Iglesia Católica. Yo no conozco ninguna otra iglesia que consagre obispos. Si existe, pues me disculpo con ellas, pero no conozco otra iglesia que consagre obispos. Pero dice, el obispo tiene unas características, y entre estas características dice, debe ser marido de una sola mujer. Bueno, en el primer siglo de la iglesia, los primeros años de la iglesia primitiva, los apóstoles y los obispos y los diáconos y los que hacían el ministerio efectivamente tenían esposa. Por eso se habla de la suegra de Pedro, ¿sí? Y por allá en algún pasaje de la escritura dice que alguno de los apóstoles se puso celoso. Dice, ¿acaso nosotros no tenemos? De hecho fue el apóstol Pablo, creo que se lo dice en una de las cartas. Dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de llevar una esposa como una hermana como esposa, como lo hacen los otros apóstoles? Refiriéndose a que ellos tenían esposa. Y efectivamente la tenían esposa, porque esa era la cultura y esa era la tradición, ¿sí? En ese tiempo. Y por eso se habla de la suegra de Pedro, ¿sí? Se habla de la suegra de Pedro.
Eso está consagrado en las Escrituras. Y aquí no dice el obispo, también habla de los diáconos. Pueden leer del capítulo 3, el versículo 1 al 13 de 1 Timoteo. Dice, los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino y no codiciosos de ganancias deshonestas, maridos de una sola mujer. Ahora, hay una particularidad, dice, no dados a mucho vino, ninguna parte lo prohíbe, ¿sí? Esas son cosas que se van dando en la medida que la fe va creciendo y la misma iglesia se va dando cuenta de las normas que se deben ir aplicando. Entonces dice, marido no solo mujeres. En la iglesia primitiva, los obispos y los pastores y los sacerdotes, se podían casar, podían tener su esposa, ¿sí? Pues resulta que en el siglo II la cosa cambió. Hubo un concilio que se llamó el Concilio de Elvira, y ese concilio llevó a muchas cosas, porque se dieron cuenta de que los sacerdotes, eran personas muy ocupadas, no había mucho tiempo para su familia, no había mucho tiempo para sus hijos, todo el tiempo con la comunidad, todo el tiempo atendiendo a las personas, y la familia fue quedando a un lado. Entonces en el Concilio de Elvira, ¿sí?, que es la reunión de los obispos que se hace, eso fue en España, en el canon 33 del Concilio de Elvira, dice lo siguiente. Yo quiero leerles textualmente lo que dice el Concilio de Elvira en el canon 33. Dice, se ha decidido por completo lo siguiente: la prohibición a los obispos, presbíteros y diáconos y a todos los clérigos puestos en ministerio que se abstengan de sus mujeres y no engendren hijos, y quien lo hiciere sea apartado del honor de la clerecía. Mire, dice, se abstengan de sus mujeres. Eso quiere decir que las tenían, ¿sí? Pero dado a la necesidad, y nótese que cuando se firma la carta, dice que la mayoría aprobaron de que eso fuera así, porque el sacerdote, el obispo, debía comenzar a vivir para Dios. No se le podía quitar a las personas que ya tenían sus esposos, sus esposas, pero los que comenzaron a ingresar al ministerio, se les fue diciendo, mire, usted tiene que vivir solo para Dios, y el trabajo que usted tiene es atender la comunidad y atender la iglesia y atender las personas que lleguen, que es su iglesia. Ese es el trabajo. Entonces, en la mayoría de las regiones se aprobó eso, estuvieron de acuerdo, porque era necesario, de verdad era necesario, de que se pudiera el sacerdote y el obispo dedicar a la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo dice, el casado está pendiente del mundo, mas no de las cosas de Dios. ¿Por qué pendiente del mundo el casado? Porque está pendiente de su esposa. Pero el que ha reservado su ministerio para Dios está pendiente de lo espiritual, es decir, de atender la obra de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo, lo enseña el apóstol Pablo. Es más, dice, las vírgenes, por mí fuera que se quedaran vírgenes. Él lo enseña, ¿sí? Ahora, pero es que esto es mandato de los hombres. Sí, en la Biblia hay mandatos de los hombres. Usted puede leer, por ejemplo, en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo número 12, dice el apóstol Pablo, pero a los demás hermanos, dice, mando yo, mas no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, que no la abandone. Pero mire que este es un mandamiento de Pablo. Dice, mando yo, mas no el Señor. Es decir, la autoridad de la iglesia, que en este caso son el Papa y nuestros obispos, pueden darnos órdenes que podemos cumplir, que para el bien propio de nuestra iglesia y para el bien propio de nuestra salvación, y debemos cumplirlos. Debemos cumplirlos y debemos obedecerlos. Ahora, siguiendo este orden de ideas, en el Concilio de Nicea se pretendió de que todos los que participaran del trabajo religioso fueran de una forma célibes. Esto no prosperó en el Concilio de Nicea, y dijo no, que el celibato sea solo para el clérigo o para los mayores, en este caso el Papa, el obispo y los sacerdotes o los presbíteros y los diáconos. Eran los diáconos que aspiran lógicamente al ministerio sacerdotal, eran los que debían llevar a cabo el celibato. Entonces, y en el siglo IV, el Papa Ciricio, Inocencio y el Papa León y otros papas ordenaron que el celibato, ¿sí?, fuera orientado como una disciplina para seguir las pisadas del Señor.
¿sí? Que podíamos tener la capacidad de controlarnos, de abstenernos con el fin de agradar al Señor. Ahora, yo finalizo este video y hay mucho que decir de esto, más adelante sacaré otro, pero finalizo diciendo, el Señor Jesucristo dijo, hay unos que nacen eunucos, es decir, nacen sin deseo sexual. Otros que los hacen eunucos, es decir, que los castran. Y otros que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, es decir, se abstienen para a trabajar en el reino de los cielos, para ayudar en el reino de los cielos, para contribuir al reino de los cielos. Eso lo enseña el apóstol, eso lo enseña Jesucristo, lo enseñó también el apóstol Pablo. No estamos en contra, el que quiere casarse, pues que se case, ¿sí? El matrimonio es santo y está constituido de una forma santa. Pero la iglesia nos enseña de que el celibato, o la persona que se entrega al Señor, es para vivir para el Señor. Y su tiempo debe estar dedicado a la atención y desgastarse en la obra del Señor. Les habló Germán Marroquín. En nuestro próximo video les estaré enseñando un poco más acerca del celibato. Pueden escribirme nuevamente a germanmarroquín@2015 hotmail.com. Ahí usted puede escribirme o puede seguirme en Instagram como @germanmarroquín 2015. Ahí puede también encontrar y seguirme en las diferentes redes sociales. Dios les bendiga, un abrazo para todos. Espero seguir creciendo en la fe, al igual que todos ustedes. Un abrazo en el Señor.